y después ya se denomina lactante. Bueno, estábamos viendo el crecimiento y desarrollo de diversos órganos que conforman todo el organismo, ¿ya? Y vemos en esta gráfica el tamaño que alcanzan ciertas estructuras orgánicas durante el crecimiento y el desarrollo. Vemos en una S itálica un crecimiento desde el nacimiento, desde la concepción, luego el nacimiento, hasta la época del 100%, que se alcanza hacia los 20 años. Eso es el crecimiento en general. Y en base a esta curva, las variantes son el tejido linfoide, que como ustedes verán, se alcanza en su máxima tamaño hasta de los 6 a los 12 años. Entonces es un crecimiento mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué ese crecimiento es así? Encontramos amígdalas grandes, algunas veces ganglios, algunas veces hipertrofia de la base de la lengua o del adenoides. Y este tiempo es el tiempo en el que los niños de esas edades comienzan a enfermar estos procesos respiratorios con hipertrofia de amígdalas o adenoiditis, que es hipertrofia del adenoides, o una linfangitis inespecífica con enfermedades de linfadenitis cervical, por ejemplo, por diversos resfriados, por enfermedades respiratorias, ¿no? Y vemos también la curva en línea cortada del crecimiento neural. Y también vemos la del crecimiento genital, que se despierta a un crecimiento rápido cuando llega la etapa de la pubertad, o sea, de la adolescencia temprana, tanto en varones como en damas. El examen general siempre es importante porque nos muestra datos antropométricos. Y estos nos sirven para evaluar el estado nutricional: peso, edad, peso, talla, edad, curvas de carnet de crecimiento y desarrollo en todos los niños. Cada niño que viene a su consulta de cada uno de ustedes va a tener un carnet, y siempre hay que exigir, para tener una idea de estado nutricional, a la madre o al que la acompaña al niño, el carnet de salud. Bueno, como veremos, los niños pueden tener un aspecto bastante saludable, pero también van a encontrarse con niños que tienen un aspecto edematoso, ¿no? Esto se llama una desnutrición proteica kwashiorkor. Y este otro es un niño que tiene un aspecto marasmático, es decir, un enflaquecimiento, una consunción prácticamente evidente, con escaso tejido celular subcutáneo, vientre grande, ¿no? Ojos hundidos, un aspecto triste. Y entonces esos chicos son los que están con desnutrición de tipo marasmático, proteico-calórica. Cuando vemos la documentación del chico, siempre encontramos estas curvas de crecimiento, con un percentil medio que está en la línea negra, y luego por encima los pesos superiores, y por debajo los pesos inferiores, y por debajo de todo esto la desnutrición. Siempre que observemos la curva del crecimiento y podemos graficarla y escribir mediante un punto el sitio donde hemos encontrado el peso y la talla del paciente, que ojalá esté cerca siempre de la línea negra que está aquí. Esto es para varones, esto es para niñas. Y hay también curvas en algunos carnets de vacuna que tienen los dos relacionados: 4 años, peso de 350, talla del 350. Entonces, ustedes mirarán las coordenadas y mediante las abscisas localizarán ustedes el peso y la talla correspondientes a esa edad y la relación que existe, para que ustedes sepan que el niño está bien nutrido, que está con peso bajo o que está con sobrepeso u obesidad. Entonces, el carnet de salud, ¿no?, les sirve para estas circunstancias. Bueno, veamos otra. Aparte de ver la talla y el peso del paciente, otro dato interesante es el perímetro cefálico.
O sea, el tamaño de la cabeza que alcanza el niño. A la edad que tiene, puede haber una cabeza, principalmente en niños pequeños de menos de 3 meses, hay que buscarle la microcefalia, que puede estar relacionada con procesos de infección perinatal, que puede estar relacionada con procesos genéticos, con enfermedades con defecto tóxico, que hemos dicho, por ejemplo, las malformaciones del tubo neural, ¿no es cierto?, que pueden llevarnos a una hidrocefalia, una espina bífida, y entonces el tamaño de la cabeza es distinto, ¿no? O la craneosinostosis, que cierra todas las suturas rápidamente y también nos da una microcefalia, o las enfermedades infecciosas como la rubeola, que también nos dan procesos de cabeza pequeña. Esto puede ser evaluado siempre en el varón y también en la mujer, ¿ya? Muy bien. Hay otro dato de crecimiento y desarrollo que es interesante, que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se saca, como está en el ejemplito ahí que tienen en cuadradito, en línea cortada, es índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos dividido entre la talla en metros, ¿ya? Y eso nos da una cifra que ustedes van a calcular ahí con esa formulita. Les voy a dar unos 2 o 3 ejemplos para que ustedes los hagan y puedan dominar el índice de masa corporal. ¿Para qué sirve el índice de masa corporal? ¿No es cierto? Es para medir una masa muscular, tener una relación entre masa de tejido adiposo. Todas estas cosas van juntas en relación al aspecto del pelo, por ejemplo. En el chico que tiene kwashiorkor, el pelo es absolutamente rojizo, quebradizo, ¿no? O las características de la piel gruesa, edematosa, o la piel flácida, el signo del pantalón, cuando hay una cantidad de tejido celular subcutáneo en las nalgas muy escasa, entonces el signo del pantalón es cuando la piel es flácida y se cae, es pálida, ¿no es cierto?, desnutrida. Y el índice de masa corporal lo lleva desde el peso y talla, ¿qué digo?, desde el estado nutricional normal, el índice de masa corporal normal de un paciente a su peso inferior o inclusive hasta la obesidad. Esto les sirve para hacer esos cálculos en cuanto a sobrepeso o peso bajo o obesidad o tendencia a la obesidad. Y siempre hay curvas que también pueden encontrarse en el expediente de la historia clínica del paciente, donde te indican la masa, índice de masa corporal correcto para la edad o superior, ¿no? Es decir, un peso alto que te lleve a sobrepeso, en fin. Algo sobre crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento del recién nacido, ¿no?, tenemos que hasta el 10º día el recién nacido normalmente cae de peso. Pero esa observación de la caída de peso del recién nacido tiene que ser controlada por el médico que está atendiendo a ese paciente, que habitualmente es el interno, el médico joven, el médico interno, el médico residente. Entonces controla la caída de peso de esos primeros 10 días, ¿no? Se dice que esta tiene que llegar, de los primeros 7 días, perdón. Esta caída de peso tiene que llegar solamente a menos del 10%, o sea, más o menos a 1%, 2% por cada día de baja de peso. Y después del 10º día comienza el niño a ganar su peso de nacimiento y luego a sobrepasarlo y subir el peso, ¿no? Cuando eso sucede, y si el niño está en condiciones de salud normales, el primer trimestre aumenta 700 gramos por mes. Un ejemplo, si el niño tiene 3 kilos al nacer, cuando tenga un mes tendrá 3.700 y cuando tenga 3 meses tendrá 5.100 de peso, ¿ya?
Estos datos son importantes para ustedes. Esta mnemotecnia que es tan sencillita, ustedes tienen que aprenderla de memoria, o sea, tenerla ahí en su disco duro. Primer trimestre 700 gramos por mes, segundo trimestre 600 gramos por mes, tercer trimestre 500 gramos por mes. Y van a haber preguntas acerca de esto después, ya les he dicho en las preguntas de ejercicios que tienen que hacer ustedes. Entonces ustedes harán esos ejercicios y se acostumbrarán a responder estos ejercicios. Por ejemplo, hay una tabla que les voy a enseñar enseguida, pero para efectos de prácticos y de cálculo, el primer año hagan esta mnemotecnia, 700 gramos por mes, primer trimestre. Segundo trimestre, 600 gramos por mes. Tercer trimestre, 500 gramos por mes. Y al cuarto trimestre ya casi 400 gramos por mes, ¿ya? Entonces, esa mnemotecnia uno se la recuerda fácilmente y no busca la fórmula para hacer cálculos. Yo les voy a preguntar una pregunta sobre esto en base a esta mnemotecnia que les estoy enseñando. La talla. El chico aumenta 25 a 30 centímetros el primer año normalmente, de tal manera que cuando cumple un año tiene que tener 75 centímetros, ¿no es cierto? Talla. Si tiene 50 al nacer, tiene 75, hasta 80 centímetros puede tener ese chico de un año. Entonces, es fácil recordar aquello. El perímetro cefálico 9 a 10 centímetros por el primer año y dientes caducos, o sea, los dientes de leche, entre los 5 al noveno mes se presentan los dientes deciduales. Ese es el crecimiento en esta época de inicio de la vida extrauterina. Ahora, estas fórmulas para calcular peso y talla en niños desde los 0 a los 12 años son la regla de Witch. Esta regla de Witch está escrita en los libros norteamericanos y tienen ustedes que saberla también casi de memoria. El recién nacido, ya han dicho, 3,25, 3 a 12 meses de edad por meses más 9, entre 2, pero esa casi no la vamos a utilizar mucho. La que vamos a utilizar más es la de 1 a 6 años, edad en años por 2 más 8. En años, de 7 a 12 años, edad en años por 7 menos 5 entre 2. Entonces, esas dos vamos a utilizar más en cálculos de niños que tienen de 1 a 6 años, o sea, en lactantes y arriba de los lactantes preescolares, escolares y también los chicos de edades de adolescencia, en fin, de preadolescencia, perdón. Entonces, utilicen la de recién nacido con mnemotecnia y las otras tres utilicen ustedes la que está escrita aquí en esta tablita, ¿ya? La edad, recién nacido, 50 centímetros, a término adecuado a su edad de gestación, 50 centímetros. Un año, 75, ya lo recordamos tan fácil. Y de 2 a 12 años tenemos la fórmula, edad en años por 6 más 77. Esa es la edad, perdón, la longitud en centímetros. O sea, un año, 75 centímetros, 2 a 12 años, edad en años por 6 más 77. Esas son preguntas de cálculo en el examen parcial primero y en el examen final. La talla media parental determina la influencia genética en la talla final. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la talla media parental, solamente la de parental, perdón, no es parental, es parental, o sea, de los padres. La talla media de los padres es aquella talla materna más talla paterna entre 2 más 6,5 y menos 6,5 en niñas. Entonces, esa es la que van a utilizar ustedes, la talla media parental. ¿Para qué sirve? Sirve para predecir en la talla que van a obtener, que puede presumir el chico que va a llegar a tener según la talla del padre y de la madre, ¿ya? Es una talla esperada
¿no es cierto? Hay consultas sobre la talla del niño que le dice el padre, o viene la madre, o viene la abuela y le dice, "Ay, que es muy chiquitito". Cuando su padre era de esa edad, tenía dos cabezas más grande era, y yo quisiera saber si va a tener una talla corta, en fin, pero eso lo va a decidir endocrinología pediátrica. Sin embargo, para comenzar la consulta, usted puede hacer la talla media parental para determinar, midiendo a los padres, ¿no?, haciendo el cálculo, la talla media que probablemente pueda obtener el niño, ¿ya? Entonces, eso es importante en cuanto a somatometría. La velocidad del crecimiento. El periodo rápido, primeros 4 años, es 25 centímetros por año, menos 12 centímetros por 2 años, menos 10 centímetros 3 años, menos 8 centímetros cada 4 años. O sea, va bajando en un periodo rápido. El periodo lento se mantiene sostenido de 4 a 14 años, 4, 5 a 7 centímetros por cada año. Y nuevamente, al comenzar la edad de la pubertad, el desarrollo puberal es de 12 centímetros por año en el varón y 9 centímetros por año en la mujer. Entonces, es importante que ustedes también tengan esa idea de la velocidad de crecimiento. Y esta es la ganancia de talla según edades. Según edades, de 0 a 12 meses, de 1 a 2 años, hasta los 14 años, la edad más o menos de crecimiento es esta, ¿no es cierto? La que más nos interesa es a 6 años, es alrededor de 6 años, 6 centímetros por cada año, mejor dicho, perdón. Entonces, esa es la ganancia de talla que también tienen que aprender. Y el índice de masa corporal, que hemos mencionado ya anteriormente mediante las curvas de crecimiento y desarrollo, tenemos que el índice de masa corporal sacado como kilogramos sobre la talla en metros por el cuadrado de los metros de la longitud, o sea, talla sobre metros al cuadrado, ¿no? Y entonces menos de 18.5 es peso bajo, 18.5 a 24.9 adecuado, y después viene sobrepeso, obesidades de diversos grados, hasta la obesidad mórbida. Y la Organización Mundial de la Salud también tiene inclusive cierta terminología más precisa, dice infrapeso, delgadez severa, infrapeso, delgadez moderada, infrapeso, delgadez aceptable, peso normal, sobrepeso y la obesidad. Entonces, esas son las características de del índice de masa corporal. La dentición de leches incisivos centrales en el tiempo en que aparecen, 8 a 12 meses, y luego la aparición de del resto de los dientes, de las arcadas dentarias, y el desarrollo desde el inicio de la dentición en el tercer mes de la vida fetal, ¿no es cierto?, hasta la erupción dentaria entre 6 y 24 meses, y el reemplazo de las piezas residuales de 6 a 13 años. Entonces, tenemos una dentición residual, que sí, eso se debe saber, ¿no? 6 a 24 meses, y la dentición permanente de 6 años a 13 años. Bueno. Después nos hemos ido de del crecimiento y desarrollo a Arnold Gesell. Arnold Gesell, vamos a irnos todavía un poquito más adelante para dejar pendiente a Arnold Lucius Gesell, que es un psicopediatra que se dedicó mucho a esto del crecimiento y desarrollo y a la puericultura, o sea, la educación del niño y su observación por parte de la familia. Veamos desarrollo de un mes. No, esto es mejor, veamos algo sobre, esto es todo Gesell. Esto es Gesell. Vayamos a la somatometría y al crecimiento todavía. Entonces, el peso de nacimiento, 3 kilos, 3 a 12 meses ya hemos visto cómo se puede
obtener el crecimiento desde hasta el año de edad, ¿no? Con una forma muy sencillita, y después utilizar las fórmulas que ya son conocidas por ustedes, igualmente la talla. Las fórmulas en la tarjetita amarilla son las mismas que estamos viendo acá en el primer año. En el segundo año, el retardo de crecimiento, el tejido celular subcutáneo acumulado hasta el 9º mes comienza a desaparecer. O sea, la grasita que tiene el niño, que le da un aspecto bastante redondito y bastante, digamos, gordito, en palabras más simples, comienza a desaparecer en el segundo año y el chico pierde el apetito. Hay días en que no quiere comer, hay días en que quiere comer, y ahí viene la desesperación de los familiares que quieren que el niño coma y exigen una serie de nutrimentos y de vitaminas y hierro y cosas, ¿no? Se debe ver la posibilidad de estas sustancias en base a una evaluación clínico-laboratorial, inclusive si es preciso, ¿no? Tal vez en una enfermedad crónica oculta, una enfermedad que es deletérea y que produce retardo de crecimiento y desarrollo. Lordosis ligera del abdomen prominente. La espalda tiene una lordosis, ¿no es cierto? Y el abdomen se hace prominente, medio caído, medio globoso. Este chico regordete, que era pequeñito, así que estábamos hablando medio gordito, da lugar al niño muscular. O sea, ese niño que ya comienza a movilizarse, a caminar, a corsetear inclusive. 8 nuevos dientes hasta los 14, 16 de erupción irregular que hemos visto en la dentición. Entonces, ese es el crecimiento del segundo año. En el aspecto motor postural vamos a ver enseguida también con Gesser. El crecimiento del cuarto y quinto año. El peso aumenta 2 kilos por año, ya hemos dicho, talla 6 a 8 centímetros, más o menos 6 centímetros. Niño delgado, tiene los dos y abdomen prominentes. Estos tienden a desaparecer. Lo mismo las almohadillas subcostales de grasa desaparecen. Y el crecimiento en los años escolares. El crecimiento es relativamente constante, hemos dicho, no es un crecimiento estacionario, ¿no es cierto? Constante de los 6 años a los 10 años en niñas y hasta los 12 años en niños. Ya las niñas comienzan un poquito, su crecimiento un poco más antes. El aumento también está indicado en 3 a 3.5 kilos, aumento de talla 6 centímetros por año hemos dicho, perímetro cefálico más lento, 2 a 3 centímetros durante estos años escolares y llega al tamaño encefálico del adulto a los 12 años. La pubertad. La pubertad es una fase que sigue a la infancia y precede a la edad adulta. Desde los 12 a los 18 meses, pero en las niñas comienza a los 10, 11 años y a los chicos comienza entre los 11 y 12 años, o sea, un poquito más tardía. Son cambios y aparición de las características sexuales secundarias. Hay una interacción hormonal, hipotalámico-hipofisiaria y cambios hormonales, y aquí están los caracteres sexuales secundarios. En la mujer hay que ver pues, aparición bueno, en el varón también, aparición de crecimiento progresivo del vello pubiano y del vello axilar. Eso se llama pubarquia. Telarquia, inicio de crecimiento de las glándulas mamarias, y menarquia es el fenómeno por el cual aparece la primera menstruación, ¿no? Y en el varón hay también la aparición de los caracteres sexuales secundarios, pero puede haber también una alteración
cuando hay, por ejemplo, pubertad precoz. Habitualmente, cuando hay pubertad precoz, aparecen las características sexuales secundarias mucho más antes de la edad normal, 9, 10, 11 años en la mujer, aparece 6, 7 años, y entonces uno puede pensar que hay una alteración de hiperplasia suprarrenal, que es parte de una investigación también que se hace, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es una endocrinopatía y deberá ser el paciente remitido a endocrinología. Y la pubertad precoz es más frecuente en niñas que en niños. Y la pubertad tardía, cuando la menstruación no aparece hasta los 17 años o no se presenta desarrollo testicular en los chicos de los 20 años de vida para arriba. Entonces, eso es pubertad tardía. La pubertad y adolescencia inicial o adolescencia temprana son la primera fase de la adolescencia de la juventud y normalmente se inicia a los 10 años en las niñas y 11 años, como hemos dicho, en los chicos, y finaliza a los 14 o 15 años. En la pubertad se lleva a cabo el proceso de cambios físicos en el cual el cuerpo del niño o de la niña se convierte en el cuerpo de un adolescente y capaz de efectuar la reproducción sexual. Y la adolescencia, periodo comprendido entre los 12 a los 19 años, pubertad o adolescencia inicial, 12 a 14, adolescencia media, 14 a 16, tardía, 19 a 20 años. Las características de la adolescencia, una búsqueda de sí mismo, de su identidad, tendencia a formar clanes o grupos, necesidad de intelectualizar y fantasear, ver cómo está constituido el universo, cómo está la política, en fin. Necesidad de intelectualizar y fantasear lleva a todas estas búsquedas de conocimiento, ¿no es cierto?, buenas o malas. Crisis religiosa, vamos al convento, oye, quiero ser sacerdote y no sé qué. Bueno, o si no, ser un recalcitrante comunista o ateo, ¿no? A esto del misticismo fervoroso. Desubicación temporal, pensamiento que caracteriza el pensamiento primario, algunas veces no se porta como un chico, sino como un adolescente, sino como un niño. La evolución sexual manifiesta y hay tendencia antisocial, actitud social reivindicatoria. Nos han engañado y el profesor ha dicho, nos ha calificado mal y tenemos que ir a reclamar y vayamos a la calle a enfrentarnos a la policía por alguna tontería, quemaremos algún vehículo y en fin, ¿no es cierto? Y contradicción sucesivas en las conductas. Muchas veces no puede hablar con un adolescente fácilmente o intentar ayudarlo o convencerlo de alguna situación claramente establecida por cada uno de nosotros. Entonces ahí viene también parte del estudio de la eviatría. Eso, la eviatría es la medicina del adolescente, por cierto. Hay una separación progresiva de los padres, que eso es habitual y normal, y es mucho más evidente en las sociedades occidentales que tienen una economía bastante fuerte, ¿no es cierto? Y las constantes fluctuaciones de humor y de ánimo están también entre las 10 características del adolescente. Entonces, los cambios físicos, sexuales, emocionales e intelectuales se presentarán con las consecuencias que son conocidas, ¿no es cierto? En la mayoría de las ocasiones, los embarazos y enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto?, prostitución, drogadicción, delincuencia juvenil. Entonces, todos estos detalles están relacionados inclusive con la actividad educativa que puede brindar la escuela, el colegio o el médico al final, ¿no?
Entonces es importante que ustedes tengan esa idea sobre el aspecto sexual, emocional, intelectual, más y físico también, porque el aumento de estatura y peso también lleva al sujeto a hacer actividad física bastante intensa muchas veces, y aquí aparecen los accidentes y los traumatismos, ¿no? Pues la adolescencia tiene características. Ya hemos dicho prácticamente esto es lo mismo. Y las variables de normalidad del adolescente, desde el sueño, ¿cierto? De alimentación, psicomotricidad, sexualidad, pensamiento. Y aquí es donde aparece la patología como 10 causas principales de muerte en adolescentes. Lesiones por accidentes de tránsito, por ejemplo. Enfermedades de transmisión sexual. Lesiones autoinfligidas, o sea, peleas, en fin. Infecciones de vías respiratorias inferiores, neumonía, violencia interpersonal, enfermedades diarreicas, ahogamiento, alguna vez cuadros infecciosos, también está por ahí las enfermedades epilépticas y trastornos endocrinológicos, hipotiroidismo, obesidad, hematológicos, anemias, leucemias, linfomas, estos inmunológicos también relacionados con los mismos procesos. Entonces son parte de las causas principales de muerte en adolescente en una sociedad occidental. Y en Latinoamérica el problema es de que no podemos nosotros encontrar una epidemiología característica de nuestro continente, y es importante que tengamos una idea, sobre todo en América Latina, por la escasez de registros de trastornos psicosociales. Por eso, los médicos que van a dedicarse a medicina general y van a tener que hacer pediatría, tienen que saber estas alternativas, ¿no? En América Latina siempre es el accidente, problemas de salud mental, enfermedades relacionadas con la reproducción, desde madres solteras, madres con enfermedades infecciosas transmisibles, ETS, y las enfermedades infecciosas, parasitarias, entonces en fin, que hemos analizado, ¿no? Bueno, y el crecimiento y desarrollo de las características sexuales secundarias, este se llama escala de Tanner, y la escala de Tanner tiene las características del desarrollo genital en diversas edades. Bueno, terminemos entonces ahora un poquito con Gesell. Veamos que Gesell se dedicó a estudiar la interacción entre el desarrollo físico y mental. Entonces, se hizo una clínica dirigida a esto y encontró que había diversas esferas de comportamiento y desarrollan conjuntamente y en íntima colaboración: el comportamiento motor, el comportamiento de adaptación, la motricidad, la adaptación a la actitud, la aceptación o la negación, el comportamiento verbal, el lenguaje, la expresión del lenguaje, los retardos del lenguaje expresivo, y el comportamiento social, que más o menos hemos visto un poco en los adolescentes. Tiene el aporte fundamental de Gesell en la popularización de términos de maduración. Maduración es alcanzar prácticamente la óptima función de diversos órganos, ¿cierto? Es la maduración. El principio de direccionalidad va desde la dirección cefalocaudal, sujeto que levanta la cabeza, luego que se apoya en los brazos, luego que intenta sentarse, luego que se sienta, luego que se pone de pie. Entonces, la direccionalidad, ese es un principio para la maduración y el desarrollo. Asimetría funcional, zurdo, derecho, pero ambos funcionan al principio cuando uno es lactante. Las manos y ambos pies se interrelacionan en asimetrías funcionales y ambos en función. Uno será predominante con el tiempo. Y
de fluctuación autorregulador. Uno de los hemisferios regula al otro y justamente este regula también al primero. Entonces, una interrelación de autofunción reguladora del encéfalo en sus hemisferios. Esos son los principales principios que tiene que ser. Y se han creado entonces tablas, ¿no es cierto?, de tablas de crecimiento, del desarrollo, desde el desarrollo de locomoción y postura, la capacidad de agarre que tiene el niño, ¿no es cierto?, y las áreas de evaluación son desarrollo motriz, del lenguaje, psicosocial y adaptativo. Esa es la escala, ¿no es cierto?, la conducta, la puso Gesell en ciertos meses, por ejemplo, de la semana 16 a 28, ¿no es cierto? Y luego comienzan estas tablas donde el desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje social, tiene unos hitos. Desarrollo motor, levanta la cabeza y se prepara para el gateo hasta los 6 meses. Levanta la cabeza del plano de sustentación, los 3 meses lo levanta la cabeza. Entre 4 y 5 y 6 meses ya la cabeza está bien sostenida sobre los hombros. El gateo de 6 a 12 meses se pone de pie y da algunos pasos de desarrollo motor. Y luego 12 a 24 anda, aprende a subir escaleras. A 2 a 4 años aprende a montar bicicleta y patineta. De 4 a 6 años salta, trepa con habilidad y le encanta bailar, por ejemplo. En el aspecto cognitivo, atiende estímulos visuales cuando es hasta los 6 meses, tiene un juguete favorito, aumenta su independencia y curiosidad. Los de 12 a 24 meses muestran más interés por los libros, los juguetes, abre páginas de un libro, por ejemplo, ¿no? Empieza a mirar lo que hay en el interior, presta más interés al dibujo, dibuja el hombre de cuantas partes, y ahí vienen los test psicométricos de Goodenough, por ejemplo, ¿no? Perfecciona el dibujo, se viste solo, gana autonomía de 4 a 6 años. El lenguaje igualmente tiene sus características, se comunica con el llanto y las sonrisas, balbucea, dice sus primeras palabras, empieza palabras, es capaz de expresar emociones y pensamientos desde los 4 o 6 años. Y en el aspecto social depende de los padres en el principio, luego de 6 a 12 meses muestra más interés por los grupos y va perdiendo el apego por sus padres a los 12 a 24 meses, busca jugar con otros chicos. ¿Sí? Y ahí viene después la época de las preguntas de por qué, ¿no? Y las rabietas, y ya de 4 a 6 años disfruta de juegos en grupo. Entonces, esas son las características, un poco mejor analizadas, la postura y locomoción, su coordinación, su lenguaje, ¿no es cierto?, de este primer mes, luego a los 3 meses, igualmente considerados en actividad motora postural, coordinación, lenguaje. A los 6 meses igual, postura, locomoción, coordinación, lenguaje ya social, ingresa también el aspecto social. El desarrollo a los 9 meses, también el motor postural, coordinación social y lenguaje. A los 12 meses, los 4 parámetros medidos también. Y ya hemos visto crecimiento en cuanto al soma. Crecimiento en cuanto al soma. Desarrollo también en el segundo año, motor postural, coordinación. Desarrollo en los 4, 5, hasta 4, 5 años. Todo prácticamente relacionado con la primera tabla, pero se debe aprender, ¿no es cierto?, cómo en el motor postural corre y salta, en la coordinación cómo se abotona la ropa, en el lenguaje, en el social ya inventa historias, presume, juega con otros chicos, ya no se orina en la cama, se integra a la familia, ayuda a su madre, ¿no? Esos son
años escolares, y eran los años escolares. Crecimiento, ya hemos dicho cómo es. Desarrollo de los años escolares, actividad física más intensa y compleja. La columna vertebral es más recta, grados ligeros de genovalgo, o sea, genovalgo, rodillas que se juntan, y lógicamente caída del arco plantar, con pie plano, y desarrollo de los huesos y senos paranasales, y de los huesos y senos paranasales, de tal manera que las sinusitis se pueden detectar en esas edades, 5, 6, 7 años. Los primeros molares, sistema linfático con desarrollo mayor como hemos establecido, habilidad para juegos de destreza, sentido del deber, responsabilidad, modo de vida independiente. Bueno, prácticamente ese es el crecimiento y desarrollo que tenemos en mente. Ahora vamos a volvernos al otro capítulo, vamos a tratar de avanzar lo que más podamos y entramos otra vez a la búsqueda de nutrición. Nutrición, buscamos nutrición, presentamos. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, Doc. Ya, está bien. Ya, perfecto. Vamos a presentar. A ver, abrimos aquí otra vez. Nutrición infantil. Muy bien. Entonces vamos al módulo de nutrición infantil. La nutrición infantil es una temática difícil de estudiar en nuestros países porque vivimos una realidad de una nación en desarrollo y la alimentación plantea un problema de salud pública que puede ser de gran magnitud en diversas regiones. En las décadas pasadas, hacia los años 80, 90, se mencionó que había de 3 a 5 niños de cada 10 menores de 5 años que tenían algún grado de desnutrición. Como la población es joven, entonces este es un problema interesante y predominante. Más del 50% de la población es menor de 19 años. Y vemos que el desarrollo infantil temprano tiene factores que interactúan entre sí. Desde la vacunación, la lactancia materna, el crecimiento controlado por un médico o por un trabajador de salud, la nutrición efectuada en la familia, con recomendaciones de los servicios de salud, la estimulación también, que puede ser una estimulación temprana, los controles prenatales en la madre para tener una historia clínica perinatal favorable para su niño, la participación de todos los servicios, los derechos que tiene el niño y también otras acciones en salud, como por ejemplo las inmunizaciones. Entonces, todos juegan un contexto de estímulo al desarrollo infantil. Entonces, en Bolivia hay estos problemas, ¿no es cierto? Y los factores causales de la desnutrición seguramente están relacionados con falta de proporcionalidad entre el crecimiento poblacional y la producción de alimentos, o sea, más población y menos alimento. Dos curvas que suben, no paralelas, sino que suben, una sube más rápido, que es la población, que la otra que debe cubrir las necesidades de alimentos. Falta de disponibilidad adecuada de alimentos, entonces ese es el resultado entre producción, exportación, importación y merma.
una utilización inadecuada del consumo de alimentos con relación de factores sociales, económicos, culturales, psíquicos, entre todos estos, ¿no? El aprovechamiento de los alimentos que depende de la etapa metabólica del sujeto, ¿no es cierto? ¿En qué circunstancia está sano, está enfermo, está en crecimiento, ya es una persona adulta, es un adolescente, en fin? Y también los servicios básicos de salud, como habíamos visto, interpretados como una educación médica, un control del crecimiento y desarrollo y la aplicación de inmunizaciones, de un programa ampliado de inmunizaciones racional, hablando de vacunas, ¿no es cierto? Bueno, porque causa de muerte en menos de 5 años no solamente es la diarrea, la ira, con neumonía, enfermedades inmunoprevenibles como la tosferina, la coqueluche o las tétanos o la difteria, sino también procesos perinatales, pero también está la desnutrición, con un porcentaje bastante alto, más que inclusive que las muertes perinatales. Entonces es importante que ustedes tengan esa idea del efecto de la desnutrición en cuanto a letalidad como causa también de fallecimiento en niños, ¿no? Algunos conceptos generales sobre alimento. Alimento es toda fuente de energía química almacenada capaz de ser transformada en energía metabólica y esta debe ser aprovechada por el organismo y puede corresponder a productos naturales y o elaborados por características de consistencia, olor, sabor, y que el ser humano consume con el propósito de mantener y reparar sus estructuras y el niño además de efectuar crecimiento y desarrollo. Eso es alimento. Y nutrimento es sustancia química que integra el alimento, que puede ser proteína, glúcido, grasa, minerales, elementos traza y agua. Eso se divide en micronutrientes y macronutrientes, como veremos más adelante. Y según el profesor Escudero, cualquier sustancia cuya carencia ocasionará primeramente enfermedad y posteriormente muerte. Entonces, eso es nutrimento. Las características de la alimentación, ¿cómo debe ser? Debe ser suficiente en calorías para llenar requerimientos del niño. Completa, que debe tener todos los nutrientes. Equilibrada, contenido de nutrientes balanceados de acuerdo a requerimientos según edad y estado fisiológico. Adecuada, adecuada a la edad y desarrollo funcional. Y bacteriológicamente pura. Y el estado nutricional adecuado es un equilibrio que se logra entre la dieta y el metabolismo orgánico. La dieta debe satisfacer los requerimientos energéticos, nutricionales de un determinado organismo, ¿no es cierto? Entonces, este es un equilibrio que hay entre el requerimiento, la ingesta, el requerimiento energético y el tipo de alimento. Los tipos de alimentación. Los tipos de alimentación son al seno materno, pero también se puede dar fórmula artificial, lactancia artificial, y también se puede hacer ablactación. ¿Qué quiere decir? Introducir otros alimentos diversos fuera de los lácteos, de la leche. Y alguna vez también la lactancia artificial puede ser un complemento al seno materno cuando este seno materno, esa cantidad de leche es escasa, es pobre, ¿no? Bueno, entonces ya saben, seno materno, lactancia artificial y procesos de ablactación.
Las funciones de los nutrientes son función energética, o sea, brindar energía, calor, metabolismo intermedio, función plástica, crecimiento, y la función reguladora que controla estos otros dos anteriores procesos. Es decir, que la función energética da una provisión de energía necesaria para la formación de tejido nuevo, en la función plástica, y para la función orgánica de todos estos procesos, regulándose, ¿no? Entonces, hay una promoción del crecimiento y desarrollo, nutrición preventiva en cuanto a la relación déficit-exceso, ¿no? A la enfermedad crónica y algunos déficits de la etapa gestacional inclusive. Las definiciones entonces vienen aquí también. Nutrición, forma de obtener del medio ambiente los elementos necesarios para el crecimiento, desarrollo y gasto energético y mantenimiento del organismo. Eso es nutrición. Y alimentación, proceso hidrolítico que transforma las macromoléculas en moléculas más pequeñas que puedan ser factibles de ser absorbidas y asimiladas por nivel celular. Macronutrientes, lo que les decía, macronutrientes son los grandes elementos como hidratos de carbono, grasas o lípidos y las proteínas. Los micronutrientes son los minerales, las vitaminas y también está el agua. Otros conceptos, metabolismo, transformación química que sufren los nutrientes en los tejidos. Dos reacciones incluye el metabolismo. Catabolismo y anabolismo. El catabolismo, proceso de degradación para obtener de esa degradación energía. Y el anabolismo, reacciones de tipo biosintético por las que se forman diversas biomoléculas utilizando partes de esa energía, lógicamente darán un crecimiento a la estructura. Bien. Veamos algo sobre calorías. La caloría es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Eleven 1 grado, 1 gramo o 1 ml de agua. Y es importante el siguiente dato. Los carbohidratos dan 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidrato. Las proteínas también dan 4 kilocalorías por cada gramo, pero las grasas dan 9 kilocalorías por gramo. Y ese dato de las 3, 4, 4, 9, recuérdenlo, facilito, 4, 4, 9, 4 hidratos de carbono, 4 proteínas y 9 grasas. Y ya, con ese dato se hacen cálculos que llegan hasta los cálculos de la alimentación parenteral total cuando se hace terapia intensiva. Entonces, esos datos también entran al disco duro de cada uno de nosotros, ¿ya? Y en el lado derecho de la tablita es ver el peso, menos de 2.5, entre 2,5 y 10 kilos, de 11 a 20 kilos y más de 20 kilos, y la cantidad de kilocalorías por kilo, 120, 100, 1000 más 50 por cada kilo, por encima de los 11 kilos, y de 1500 más 20 kilocalorías por cada kilo por día. Entonces eso es más de personas que tienen más de 20 kilos. Esas son las necesidades. Y ese es un ejemplo también sobre proteínas, cómo van disminuyendo la cantidad de proteínas a medida que el sujeto va creciendo, aumentando de edad. Igualmente, la cantidad de energías que también disminuye a través del tiempo, ¿no es cierto?, de la edad del paciente, desde kilocalorías por kilogramo de día, hasta cantidad de 108, hasta cantidad de 45 en un sujeto mayor. Y la producción por oxidación de diversos alimentos, da un oxígeno consumido. Hay productos finales del metabolismo y estos son el anhídrido carbónico, el agua y las calorías.
Y la distribución calórica de la dieta equilibrada en un sujeto normal, las proteínas te dan el 15% de esa distribución calórica. Las grasas el 35%, pero lo que te dan más calorías son los hidratos de carbono, que llegan al 50%. La proporción de calorías, entonces, por cada gramo de proteínas es lo que hemos dicho. Pero nunca se olviden, 4, 4, 9. Listo. La producción de oxidación nos da en cada gramo de alimento. En caso de la proteína, se obtiene 0,34 ml de agua. En caso de las grasas, 1,07. Y en carbohidratos, 0,56 del agua de oxidación. Por cada 100 calorías, entonces, se obtienen 10 a 15 ml de agua. Por lo tanto, en una dieta normal, 3.000 calorías se obtienen 300 a 450 ml de agua de oxidación. Ahora veamos algo sobre agua. El agua, después del oxígeno, es definitivamente un nutriente vital. Su carencia es mortal a pocos días de suplirse, ¿no? Entonces, en el adulto mediano es, como decía Guyton, 57.14% de agua. Nosotros decimos una cifra más general para que recordemos siempre todos, 60% del peso de un adulto es agua, ¿no? Y en un chico de 70 a 75% del peso, en un niño es representado también por agua. Inclusive puede ser llegar a 90% agua, en el caso de un prematuro muy pequeño. Y la distribución de este 70%, pues está correspondiente en compartimentos, ¿cierto? El compartimento intracelular, el extracelular, en fin, pero el pretérmino, pues, como decíamos, tiene una gran cantidad de agua con relación a una persona adulta, ¿no? El agua corporal total, 60% del peso corporal, 40% de este 60% es intracelular y solo el 20% extracelular. El líquido intracelular es el que está exactamente adentro de las células, el líquido intersticial y linfa está en el intersticio, 15%, circulando en el volumen plasmático de la sangre, el 5%, y en transcelular, que es una cantidad un poco más pequeña, que la podemos ver aquí, en 1.5%. Este es también un dibujo que muestra prácticamente lo mismo que hemos visto en la anterior gráfica. Y entonces el agua puede ser utilizada muchas veces inclusive en terapéutica, ¿no es cierto? Tenemos el volumen, por ejemplo, de sales de rehidratación oral según grupo de edad. Este es el volumen de sales que se debe dar luego de cada deposición alterada, o sea, esto es el plan A, ¿cierto? Entonces, en menos de 2 años, 50 a 100 ml que corresponden a cuarta o media taza grandes, ¿no? Total, 500 ml por kilo por día, perdón. De 2 a 10 años, se da 100 a 200 ml, y eso es 1000 mililitros. Y más de 10 años, esto se da ad libitum, que lo que quiera tomar el niño se le debe dar. Entonces hay EPI, ¿no es cierto? Entonces hay que ver media taza, cuarta taza, y vamos aumentando la cantidad de líquido según el tamaño del niño, pero para explicar a la madre, pues utilizamos el término cuarta taza, media taza, una taza, ¿no es cierto? Y esa cantidad de líquido es lo que representa cada una de estas medidas, que entiende la madre más fácilmente para rehidratar a los niños con plan A. Pero la rehidratación oral no solamente es rehidratación oral, también es requerimiento muchas veces parenteral, y aquí enfrentamos el requerimiento parenteral a través de la fórmula de Holliday-Seagar. Entonces, esta es una tablita de Holliday-Seagar que evidencia el peso a la mililitros por día en 24 horas de agua. Entonces, por kilo de peso,
menos de 10, igual o menos de 10 kilos, se da 100 ml por kilo de peso y por día. De 11 a 20 se da 1000 mililitros más 50 cada kilogramo arriba de 10 kilos. Si digamos pesa 11, se le dará 1050 por 24 horas. Más de 20, 1500 más 20 por encima de los 20. Si es 21 será, pues será 1521 por kilo, ¿no es cierto? Sería 21 por kilo. Pero como tiene este paciente 20 kilos, se le aumentará 20 por 20, son 400. Entonces le dará 400. En el caso anterior, 50 por kilo, 11 kilos, 50 por un kilo solamente, ¿no es cierto? Entonces, si ves a 10, si son 11 kilos, entonces se aumenta en 1000 ml. Entonces, arriba de 10 kilos se hace el cálculo, 50 por cada kilo superior se aumenta. Entonces, el cálculo de estas soluciones se debe dividir en 24 horas para saber cuánto de agua estás recibiendo por cada día, por hora. O sea, ese es el ml por cada kilo y por hora. Bueno, el cálculo también se puede hacer por superficie corporal. Agua, 1500 ml por metro cuadrado por 24 horas. Habitualmente esto se hace en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Cuando el paciente está siendo manejado por metro cuadrado de superficie corporal, ahí están también el sodio y el potasio entre 50 a 20 a 40. Las fórmulas para calcular la superficie corporal están aquí. Menos de 10 kilos y mayores de 10 kilos, peso por 4 más 9 entre 100, peso por 4 más 7 entre 90. Calculan el peso de superficie corporal y hacen el cálculo de la administración de líquidos. Algunas soluciones que utilizamos con frecuencia en la rehidratación. El cloruro de sodio al 0,9% se llama solución fisiológica, normal. Utilizamos siempre en deshidratación, como podemos utilizar en un plan C, en estado de choque, en quemaduras extensas, cuando el paciente llega a la unidad de emergencia y hay que canalizar una vía y comenzar a sacarlo del estado de shock. Pero puede haber como consideración acidosis hiperclorémica cuando es excesivamente la dosis. La cantidad de miliequivalentes por litro es 154, cloro también tiene 154. El Ringer lactato también se utiliza en deshidratación y en shock, la solución de Harman, ¿no es cierto? Quemaduras extensas, es de mayor costo comercialmente hablando. Su sodio es 147, diferente al fisiológico, cloro 156, tiene cantidades de potasio, también miliequivalentes por litro 4 y calcio 4.5 miliequivalentes. El glucosalino, el glucosado. El glucosado es la glucosa dextrosa o glucosa al 5%, alguna vez en deshidratación hipertónica para o cuando se pierde líquidos o falta de ingesta de líquidos, o sea, soluciones de mantenimiento en enfermedades que traen un proceso agudo gastrointestinal, una cantidad muy pequeña de energía, y el volumen excesivo puede producir intoxicación acuosa. La glucosada, entonces, se debe utilizar combinada con cloruro de sodio o con adiciones de potasio. El glucosalino, que tiene dextrosa al 2.5%, uso del 4.5%, es una mezcla de glucosa con salino a medias y lleva 77 miliequivalentes de sodio y cloruro 77 también. Y la dextrosa es mucho más baja, tiene 2.5%. El bicarbonato al sexto molar
se utiliza en acidosis metabólica, está contraindicado en falla renal severa, administrada lentamente, puede provocar irritación local, o sea, si se extravasa, el bicarbonato es bastante corrosivo, puede producir alcalosis y también tetania por hipocalcemia. Nutrientes. Nutriente es toda sustancia contenida en los alimentos que no puede ser creada por el organismo, cuyo fin es aportar energía, aminoácidos o elementos reguladores del metabolismo. Los nutrientes pueden ser macronutrientes, que ya sabemos cuáles son, y micronutrientes, son las vitaminas y los minerales. Los macronutrientes son los que dan la mayor parte de la energía metabólica del organismo. Los principales son los glúcidos, o sea, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. A ver. Entonces, principales biomoléculas. Entonces, algo sobre las principales moléculas son polisacáridos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y RNA. Cada uno tiene una función específica. Los polisacáridos almacenan energía, los lípidos también actúan a nivel de la membrana biológica, almacenan también energía, proteínas trabajan en la membrana biológica y los trabajos intracelulares hormonales, enzimáticos, en fin. Los ácidos nucleicos, que también son biomoléculas importantes, constituyen material genético, y los ribonucleótidos, RNA, dan los moldes para la síntesis de proteína. Los gases proporcionan energía, las proteínas son materia prima de las células, y minerales ayudan a construir el tejido. Regulan el equilibrio hídrico y secreción de glándulas. Algo sobre proteínas. Las proteínas plasmáticas, al medirlas en sangre, están entre 6 a 7 gramos por 100 ml, valores algo menores en recién nacidos y prematuros. La relación albúmina-globulina siempre es 2 a 1. Fibrinógeno, 0,1 parte, 0,4 gramos por 100 ml, la parte más pequeña en la de electroforesis de proteínas. Están conformadas por cadenas de aminoácidos esenciales, hipoalbuminemia. Cuando hay hipoalbuminemia, ya ustedes tienen que darse cuenta de que hay edema. Hay un edema nutricional. Forma el 20% del peso corporal, protoplasma del sistema nervioso central, músculos, vísceras, glándulas, etc. El metabolismo de las proteínas desde la hidrólisis a peptónicos, a péptidos, proteosas, péptidos sencillos, aminoácidos, los cuales pueden ser absorbidos por las células, y los que no son absorbidos sufren desaminación y, lógicamente, eliminación por vía renal con urea. Entonces, aquí está la concepción de las proteínas de aminoácido. Los aminoácidos pueden ser esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que están marcados aquí: valina, leucina, isoleucina, lisina. No esenciales son alanina, glicina, en fin. Y los alanina, arginina y glutamina, que no son esenciales, pueden ser condicionalmente esenciales en caso necesario metabólico. Y la histidina es un aminoácido considerado esencial en la niñez, en la infancia. En las funciones de las proteínas, ya hemos mencionado: transporte de sustancias, regulación de la presión oncótica a través de la presión oncótica de la albúmina. Modifican el pH, o sea, son buffers, respuesta inflamatoria a través de las inmunoglobulinas y la coagulación a través del fibrinógeno, como verán aquí. La enorme diversidad de funciones es estructural, de reserva, de transporte, enzimática, contráctil, hormonal,
inmunodefensiva y homeostática por la cantidad de albúmina que actúa en la presión oncótica, desde las proteínas esenciales sencillas con cadena hasta moléculas altamente complejas que tienen un aspecto tridimensional, las moléculas de hemoglobina, por ejemplo, y las funciones que prácticamente ya se han mencionado. Y aquí tenemos la electroforesis, ¿no? Donde la albúmina es la proteína más importante, ¿no es cierto? Y las funciones de la albúmina son pues, presión oncótica, hormonal, transporte de hormonas, de ácidos grasos, de bilirrubina, de fármacos y drogas, de iones de calcio, mantener el efecto Buffer de equilibrio ácido-base, transporta, entonces, la albúmina puede transportar en la sangre y es parte del plasma y regula lógicamente la cantidad de líquidos extracelulares por el efecto del equilibrio de Donald. Eso es fisiología pura, ¿cierto? La albúmina tiene características. Entonces, la cantidad de albúmina está marcada 2:1 y con la característica de las globulinas, las funciones son la presión oncótica, transporte de diversas sustancias, de lípidos inclusive, es hormonal, hemostática, fibrinógeno, y si es plasmática, disminución de, disminución de albúmina produce edema, o sea, por hipoalbuminemia. Tisular, enfermedades por depósito. Puede haber amiloidosis o en procesos intracelulares como las enfermedades hemáticas, hematopatías, hemoglobinopatías, los depósitos son de proteínas que dan otro tipo de enfermedades que vemos enseguida. Además, la patología de las proteínas da alteración de proteínas plasmáticas como síndrome nefrótico, edematización por hipoalbuminemia y enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, la hepatopatía o algún otro tipo de proceso hepático, reacción de fase aguda, proceso inflamatorio. Entonces, alteración de las proteínas tisulares, con el depósito de amiloide, alteración de proteínas intracelulares, hemoglobinopatías por mutación, alteración de la molécula de hemoglobina o disminución de la síntesis de hemoglobina y, lógicamente, estas alteraciones dan lugar a anemias denominadas talasémicas. Y cuando hay almacenamiento en los lisosomas de proteína, hay una alteración enzimática que impide degradación lisosómica de proteínas, con ese depósito anormal consecutivo, son las mucolipidosis y gangliosidosis, son enfermedades de depósito a nivel de la intracelular. La patología de las proteínas plasmáticas, albúmina y prealbúmina, ya saben lo que pasa con la disminución y la elevación. Puede ser por hemoconcentración, la disminución nos lleva a enfermedad hepática, malnutrición, mala absorción, pérdida por una falla renal, nefropatía o enteropatía perdedora de proteínas, quemaduras cuando son extensas y se pierde gran cantidad de proteínas, un aumento del catabolismo de neoplasias e hipertiroidismo. Entonces, esas son las patologías de las proteínas plasmáticas. Ya sabemos lo que pasa cuando hay una hipoalbuminemia, menos de 3, miembros inferiores que se mimetizan, facies abotagada, anasarca, derrame pleural, intraperitoneal, pericárdico, son las características de una anasarca. Y los niveles de proteínas, entonces, están relacionados con la albuminuria y la pérdida de enfermedad de proteínas, enfermedades celíacas, enfermedades de Crohn. Hemos visto las globulinas con relación a las inmunoglobulinas,
es cierto? En procesos inflamatorios neoclásicos. Su elevación, su disminución, el complemento en diversas enfermedades. La fisiopatología de cada una de estas es interesante y debe ser considerada ya en sus conocimientos generales. Y finalmente lo más pediátrico que hay aquí es principales enfermedades por falta de proteína. Ahí está el marasmo, el Washerwood que hemos comentado, deficiencias de proteína C y proteína S, que son parte de los sistemas de coagulación, de regulación de la hemostasia, entonces también están presentes esas deficiencias, y la caquexia, o sea, la desnutrición terminal. Veremos carbohidratos. Creo que nos quedamos en carbohidratos. Hemos terminado proteínas y nos quedaremos en carbohidratos. Ya tienen el resto de la clase y avanzamos en la siguiente reunión. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Doc, se le escucha. Ya, entonces quedamos en carbohidratos. Hemos visto hasta proteínas, ¿ya? Nos falta carbohidratos, grasas, y ahí terminaríamos esta clase. Lo que nos falta, alimentación total también, y eso nos faltaría, lactación. Entonces nos quedamos en carbohidratos. La siguiente clase comienza con carbohidratos, ¿ya? Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. En la siguiente clase ya tenemos ejercicios para hacerlos en casa cada uno de nosotros y alistarnos para el primer parcial, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien, que les vaya bien. ¿Quién está a cargo? La damita que está a cargo. Sí, doctor, ya he controlado la asistencia. Ya. Saba, querida, vas a pasar una lista en este transcurrir de la semana, ¿ya? Sí, está bien, doctor. Vamos a pasar la listita, ¿ya? María Fernanda, chao. Pablo Mauricio, te estás durmiendo. No te duermas, Pablo Mauricio. Despierta, hijito, despierta. Despiértense todos. ¿Has llegado a tiempo, Rebeca? ¿Has llegado a tiempo a la clase? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Albina, Caterín, has llegado, estabas en clase, tú has preguntado, me agrada que hayas preguntado, casi nos olvidamos de esa clase, hemos tenido que dar en otro día, y hubiese sido medio grave. Walter Humberto, ¿estás ahí? Muy bien, estás como... Sí, doctor. Pareces un hacker. Mira tu pinta hoy, pareces un hacker realmente. Sebastián Nicolás, ¿estás bien? Sí, doctor. Aquí no estoy, estabas doctor. durmiendo. Adriana, ¿estás bien? Sí, Un chicle. Un chicle, a ver. Alexandra también está. Muy bien, todos están aquí. Rebeca y todos han llegado. Muy bien. Listo, Saba, entonces quedas encargada y la clase siguiente comienza con carbohidratos, ¿no ve? Sí, doctor. Muy bien. Entonces les deseo buen día. No se enfermen COVID, manténganse donde están. No se enfermen, por favor. Cuídense, pero no duerman mucho, estudien. Trabajen un poquito toda la mañana, igual en la tarde. Ya no estén quietitos. Les va a dar tromboembolismo venoso y después van a sufrir y no van a poder tener lo que quieren tener. ¿Ya? Cuídense y nos veremos pronto. No estén sentaditos, sino hagan un poco de actividad física. Vayan al spa, coman comida vegetal, en fin, hagan todo lo que tienen que hacer. Muy bien. Buenos días, que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Chao, Fernando. Chao, Francisco.